Hola, espero que estén muy bien todas y todos. El día de hoy vamos a analizar el texto del Estado Liberal de Catherine MacKinnon. Sí, vamos a analizar el foco que ella hace desde su perspectiva del feminismo radical y la crítica que hace en un principio al Estado liberal, pero también después a las teorías críticas del derecho, ¿no? El texto para esta clase 17 parte de un análisis en el que Catherine MacKinnon toma la teoría de Marx. Ella es una feminista marxista, digamos, mucho de su análisis toma la teoría de Marx para llegar a varias de sus conclusiones, y se pone a pensar en esta relación que el Estado tiene frente a los intereses de una determinada clase social, que en el análisis marxista sería la clase de la burguesía, y con este análisis de cómo el Estado funciona en virtud de las relaciones y de las realidades económicas que se dan en la sociedad, ¿sí? Para ponerlo, digamos, en los términos más clásicos, existiría una estructura que es la estructura económica, o una base que sería la base de las relaciones económicas en las cuales están involucradas clases sociales, alguna clase que tiene el poder frente a las otras o que domina a las otras porque tiene, por ejemplo, el control de los medios de producción, que en ese caso sería la burguesía, y después otras clases que son oprimidas y cuyo trabajo es explotado para después apropiarse del valor de su trabajo, ¿no? Que sería la clase del proletariado. Y entonces lo que Catherine MacKinnon intenta hacer es preguntarse cuál es el rol del Estado acá, o dónde quedaría el lugar del Estado y de las leyes, ¿sí? Si esas relaciones económicas o si esa economía política es la base o la estructura, entonces la superestructura o lo que resulta de esa base sería el Estado y las leyes, ¿sí? Entonces la pregunta, hay toda una primera parte en el capítulo en el que Catherine MacKinnon hace un análisis de cuál es esa relación que tiene el Estado frente a la estructura económica y si tiene una autonomía relativa o no, ¿no? Esto, digamos, se los explico porque en la discusión marxista uno de los puntos a desentrañar es si efectivamente el Estado es la manifestación de los intereses de la burguesía, o sea, si está determinado por esos intereses, o si tiene unos intereses propios y es autónomo en este sentido, ¿no? Obviamente detrás de esto habría una discusión de preguntarnos si el Estado puede de alguna manera no seguir solamente esos intereses y puede receptar otro tipo de intereses, o puede tener, digamos, desde algún otro análisis, una lógica transformadora y emancipatoria, ¿sí? No solamente replicar los intereses de una clase, sino dar cabida a otro tipo de intereses. Obviamente lo que está haciendo Catherine MacKinnon acá es empezar a plantear, recordemos de acuerdo al texto de Jaramillo que vimos en la clase anterior, la centralidad del género para el análisis teórico que ella está haciendo, ¿no? Recuerden que el feminismo radical plantea que el género es la categoría, digamos, más relevante para analizar la forma en la que el poder funciona en la realidad, y en este caso Catherine MacKinnon, digamos, lo que va a hacer es explicar por qué tanto la teoría marxista como la teoría liberal han dejado de fuera el análisis sobre el género y por qué esto es relevante en términos de la forma en la que funciona el poder y de la forma en la que funciona el Estado, ¿sí? Catherine MacKinnon señala que efectivamente el feminismo no tiene una teoría del Estado, pero sí tiene una teoría del poder en la cual el género es central para explicar muchas de las cosas y muchas de las situaciones que serían importantes para el análisis que vamos a llevar a cabo acá, ¿no? Si esto es así, si no se trata solamente de clase social, como planteaba Marx, sino que también se trata de género y de las relaciones de poder que existen entre los géneros, entre los hombres y las mujeres, entonces la forma en la que funciona el Estado o los intereses que se materializan en las instituciones estatales y en las leyes no solo tendrían que ver con la economía, sino con el dominio político que tiene que ver con esa relación entre los sexos, ¿no? Por ponerlo en palabras de Catherine MacKinnon. Y entonces no se trataría de ver cómo se materializan los intereses en las leyes de una clase como la burguesía, sino ver cómo se impactan los intereses de los hombres
en ese Estado y en esas leyes, ¿no? Digamos que está incorporando una matriz distinta a la del marxismo y a la del liberalismo. Y por eso va a criticar tanto al Estado liberal como a las teorías, digamos, críticas del derecho o a los Critical Legal Studies, que ella lo señala ahí en el texto. Por un lado va a criticar, en cuanto al primero, a las teorías liberales, va a criticar los principios básicos en los que se funda, que sería la neutralidad, la neutralidad estatal, digamos, la neutralidad en la forma en la que las instituciones se aproximan al derecho, la supuesta base en principios que son de un carácter objetivo y que entonces no depende de los intereses de una persona o de un grupo, sino que son efectivamente, están por encima de las personas y entonces las decisiones que se toman a partir de ellos son legítimas por esta razón. Lo que Catherine MacKinnon va a decir es que la objetividad, digamos, es una ley o una concepción que es masculina, ¿sí? La objetividad ha sido establecida y esos principios han sido establecidos pensados en un sujeto que es un sujeto masculino, que además reunirá otras características que ya hemos visto en los otros temas o en las otras discusiones y lecturas sobre feminismo, que es la idea de un varón de una clase particular, que en este caso sería la burguesía, ¿no? Desde el análisis marxista, heterosexual, cis, blanco, educado, etc., ¿no? Ahora, en esta situación, si la objetividad no es objetiva, por más literal que parezca, y si la neutralidad no es neutral, entonces lo que está haciendo el Estado liberal al crear la ley de la igualdad o al institucionalizar la igualdad es dos cosas. Uno, crear una ley que, digamos, supone que las mujeres y los hombres somos iguales en la realidad social y que entonces al establecer criterios neutrales jurídicamente se van a tomar decisiones que sean igualitarias para las dos personas, y al mismo tiempo está invisibilizando esa desigualdad social que ya existe entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: económico, político, social, y después vamos a ver también que incluso en el ámbito de la sexualidad esto lo que hace es perpetuar las desigualdades preexistentes entre hombres y mujeres, o por decirlo de otra forma, cristalizar o institucionalizar las relaciones de poder y opresión que ya existen entre los hombres y las mujeres, ¿sí? Eso en cuanto al liberalismo. Obviamente, digamos, critica otros resultados de actuar bajo estos principios, como el énfasis que el liberalismo hace sobre la libertad negativa, la no intervención, cómo la ley separa la esfera pública de la esfera privada, en donde se supone que en la esfera pública sí interviene el Estado, pero en la esfera privada el Estado no puede meter las manos, esas virtudes pasivas de las que habla MacKinnon cuando critica a Bickel y a otros autores, cuando está diciendo ahí por qué muchas veces el Poder Judicial no interviene y cómo existe desde la lógica de la neutralidad el beneficio hacia un status quo preexistente, un status quo de nuevo político, económico, pero también de género, ¿no? En fin, hay varias cosas a las que se refiere en esa parte. Pero después, al ir hacia la teoría crítica, lo que nos va a venir a decir es bueno, las mujeres también, cuando volteamos hacia allá, las mujeres quedarían en una posición desigual, porque si nosotros renunciamos a la presencia del Estado y entonces volteamos hacia el discurso de las necesidades y hacia lo que se puede hacer desde la sociedad civil, la realidad para las mujeres es muy parecida a un estado de naturaleza, ¿no? Es esta parte del texto en el que ella explica que antes de los feminismos lo que se había obligado a las mujeres era estar en una situación de todo o nada, o estás en todo en cuanto a lo que plantea el Estado liberal con todas las problemáticas para las mujeres, o estás en el nada, de prácticamente no tener un Estado y estar en una situación de estado de naturaleza en el cual la realidad social ya pone a las mujeres en una posición de desigualdad, ¿sí? Esta es toda la parte del texto en el que muestra cómo Marx no incorporó o no estaba pensando en las mujeres, y hace después un análisis muy interesante en ver cómo
o qué cambios existen cuando uno concibe, cuando uno empieza a pensar en una teoría del derecho incorporando el género, ¿sí? El primer resultado, digamos, es llegar a esta conclusión de que cuando uno observa cómo funcionan las instituciones y cómo funcionan las leyes, uno va a poder decir que el Estado es masculino. ¿Sí? Ahora vamos a llegar a esa parte. La crítica, los estudios críticos del derecho sería que, bueno, si nosotros rechazamos la idea del Estado por considerar que es una herramienta de dominio y opresión, cuando las mujeres se quedan sin Estado, se quedan al arbitrio de la realidad. Y en esa realidad las mujeres siguen siendo dominadas y abusadas por los hombres. Después, aquí hay una parte muy interesante para pensar en dos casos que seguramente ustedes deben de estar enteradas y que me parece importante traer a colación. Uno tiene que ver con las protestas contra el odio racial que se están dando en Estados Unidos bajo esta idea de que las vidas de las personas negras importan, el Black Lives Matter. Y digamos, todo lo que ha sucedido con eso, seguramente lo habrán visto, de cómo se ha criticado mucho la violencia institucional o la violencia policial, que es violencia institucional en este sentido. Si uno utiliza el criterio o las matrices analíticas que nos da Catherine McKinnon, vamos a poder encontrar muchas cosas interesantes para pensar ahí. Hay una parte del texto en la página 285 en la que McKinnon señala estas situaciones de la mirada masculina en el derecho y en el Estado, y te dice, salvo que seas negro u homosexual, los hombres no han sufrido lo que las mujeres han sufrido en términos de cómo el derecho funciona para perpetuar la opresión y la desigualdad. Pero en los casos en los que sí, bueno, vamos a encontrar que efectivamente las leyes y las instituciones funcionan para una discriminación activa. Si nosotros pensamos lo que está pasando en Estados Unidos, vamos a poder encontrar cómo le asiste muchísimo la razón a McKinnon en este punto, y cómo las instituciones se sostienen sobre un discurso de la igualdad, pero que es un discurso de la igualdad solo para ciertos grupos, ¿no? Hay una parte en la que McKinnon dice, bueno, para los grupos que ya tenían esos derechos, para los grupos que ya tenían esos privilegios, para los grupos que ya estaban de esa manera bien, la ley de la igualdad los protege. Pero para quienes no los tenían, la ley de la igualdad va a ser siempre insuficiente y se va a convertir casi en un obstáculo para lograr la igualdad real. Es ahí esa parte en la que dice que el Estado liberal sería útil solo en una situación ideal en la que el Estado ya ni siquiera sería necesario, ¿sí? Dado que el Estado liberal o la ley de la igualdad cristaliza las situaciones sociales y no es suficiente o no es potente para cambiarlas, entonces el único lugar donde serviría sería un lugar en el que todas y todos ya fuéramos iguales. Pero ahí no necesitaríamos a un Estado para corregir la desigualdad, y entonces es medio inútil, ¿no? Hay una frase en esa página 285 que es bastante ejemplificativa de esto, en la que ella dice, dado que la subordinación de la mujer se considera universal y natural, no se ve como un sistema de dominio ni en consecuencia como un sistema de poder. Esta parte es muy importante porque lo que va a hacer McKinnon es mostrarnos que el género también es un sistema político, ¿sí? Es un sistema que establece o dispone las relaciones entre los géneros como un sistema de control y un sistema de dominio. Y en este sentido sería, digamos, formalmente un sistema político. Catherine McKinnon después nos va a ir a explicar que la manera en la que esto termina de cristalizarse sería para cambiar la forma en la que concebimos el género de manera clásica y la subordinación universal y natural, para pensarlo como un sistema de dominio o como un sistema de poder. Por eso
sistema político, ¿no? En el cual las relaciones entre hombres y mujeres establecen un rango o una jerarquía entre el sujeto que domina y el sujeto que es dominado, ¿sí? Obviamente acá hay un paralelismo siempre entre la lectura marxista de burguesía y proletariado hacia hombres y mujeres que hace sentido en los términos en la que lo plantea Catherine MacKinnon. Y después vamos a llegar a esta frase en la que MacKinnon nos dice el Estado es masculino en sentido feminista, la ley ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. ¿Sí? Y acá es donde quiero meter el segundo ejemplo del que les estaba o que les había mencionado, que tiene que ver con el caso de la violación en manada, o lo que se ha llamado como la manada en Chubut, que ustedes lo van a... Es todo este escándalo en torno a la idea del desahogo sexual, que fue, digamos, como lo estableció el fiscal que estaba llevando el caso, ¿no? En este caso, y ustedes, digamos, en redes sociales podrán buscar con el hashtag de desahogo sexual un montón de cosas y van a poder analizar mucho. Seguramente lo hablaremos más adelante en las clases sincrónicas o en las clases interactivas. Pero es muy interesante pensar cómo hoy... Este es un texto de 1989, es una traducción que se publica un poco después, pero el libro de Hacia una teoría feminista del Estado es de 1989, ¿no? Entonces, 30 años después vemos casos y vemos la forma en la que el derecho funciona y se aplica, en la que podemos pensar y detenernos un poco en esta idea de MacKinnon, ¿no? El Estado y la ley trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. Hay toda una construcción sobre la objetivización de las mujeres en esta reflexión de MacKinnon. No solo es una objetivización en el sentido literal de no ser consideradas como sujetos plenos, sino como objetos que pueden ser disponibles de distintas maneras, sino que hay un énfasis o un foco en la objetivización de carácter sexual de las mujeres por los hombres, ¿sí? La subordinación política tiene que ver efectivamente porque los hombres concebimos a las mujeres como seres sexuales que están sujetos a apropiación o a dominio, ¿sí? Y entonces, cuando MacKinnon hace esta referencia de que, digamos, el derecho sería una manifestación de la mirada masculina del mundo, MacKinnon va a utilizar las leyes que tienen que ver con la violación sexual, con la pornografía, con el aborto, etc. Pone varios ejemplos para mostrar cómo de manera muy clara estas leyes reflejan beneficios, prerrogativas y todo un sistema de control para los hombres que efectivamente están pensadas y están construidas a través de ellos, ¿sí? Es un caso, creo yo, que da para mucho, pero que es también bastante claro, ¿no? En cuanto a los resultados que tiene, en cuanto a la forma en la que funciona el derecho, en cuanto a las instituciones estatales y cómo se materializan, ¿sí? En cuanto al uso de la ley y de la teoría también, es decir, la figura de desahogo sexual es una figura que existe en los manuales de derecho penal todavía. La enseñanza del derecho es una enseñanza que está cruzada por toda esta mirada masculina, conservadora, retrógrada, y efectivamente las abogadas y los abogados muchas veces son educadas y educados a partir de estas ideas, ¿sí? Volviendo a MacKinnon y a esta idea de que la desigualdad está construida legalmente, ella va a poner mucho énfasis en cómo el constitucionalismo liberal, digamos, no va a poder cumplir sus promesas o se va a colapsar porque es un sistema teórico y un sistema legal que se construye sobre la categoría de los sexos, ¿sí? Entonces, al mantener la categoría de género
intocada o al mantenerla como un punto central, que el constitucionalismo no hace diferencia o lo toma de manera neutral, digamos, se restablece una estratificación social. ¿Sí? El Estado liberal, digamos, como principio lo busca rechazar, pero al construirse sobre el género se restablece esa estratificación. ¿Sí? Después, menciono este caso porque creo que es muy relevante, pero también después es interesante pensar los otros casos de jurisprudencia de Estados Unidos que McKinnon menciona, que es Lochner y Muller principalmente, en el cual muestra cómo las mujeres son utilizadas como un argumento para ganar derechos laborales y avanzar en los derechos de los trabajadores, pero a costa de los derechos de las trabajadoras y de fijar o restablecer ciertos estereotipos de género que son dañinos para las mujeres en general, ¿no? Como considerar que las mujeres son débiles, que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los hombres y que por eso deben de ser defendidas por el derecho, ¿no? Básicamente, de nuevo, el ejemplo o la metáfora es, hay un reflejo ahí. Es muy interesante cómo Catherine McKinnon va a Virginia Woolf, ¿no? Y utiliza la idea del espejo y de cómo los varones toman a las mujeres como espejo para verse reflejados, pero ellos en un tamaño doble, ¿no? O en el doble de su tamaño. Que básicamente es una metáfora para hablar de cómo la visión masculina necesita de considerar inferiores a las mujeres para autorreafirmarse o para mantener una seguridad. Pero digamos, en estos casos, el reflejo de esa masculinidad pasaría por ver a las mujeres como seres inferiores, como seres necesitados, como seres incapaces que necesitan de la defensa o de la protección del Estado, que es un Estado masculino. Eso para algunos casos, pero para otros casos, como el caso de las violaciones, y por eso llevaba este ejemplo del caso de la manada de Chubut, la respuesta es la mirada masculina en ese sentido. Es un desahogo de los varones, es, digamos, pasar al derecho la forma en la que los hombres conciben a las mujeres, ¿sí? Como objetos sexualizados que están ahí para ser dominados y para ser poseídos, ¿sí? Y finalmente, y esto es algo que vamos a discutir en el foro o en el chat, en el que ustedes estuvieron poniendo sus opiniones y sus respuestas, que fueron muy interesantes, y en la que, digamos, casi transversalmente ustedes señalaban cómo efectivamente hay una diferencia en la que el derecho favorece a los varones y en la que en cuestiones laborales se toma de manera injusta todas estas menciones que decían, por ejemplo, de cuando las mujeres están embarazadas y no las toman para un trabajo, o hay restricciones, o cómo se les paga menos a las mujeres, o cómo las mujeres no ocupan cargos directivos en muchos lugares, y podemos ver desde las cuestiones empresariales hasta las universidades públicas cómo eso se materializa. Y digamos, lleva a cabo todo ese recorrido y después llega una parte que es muy interesante para seguir pensando las cosas que estamos hablando, ¿sí? Que tiene que ver con la idea del consentimiento en las relaciones sexuales y de la forma en la que la ley del consentimiento se construye también a través de una mirada masculina, ¿sí? Hay una frase ahí con la que empieza, o muy al principio de la página 301, que ahora voy a leer el párrafo porque me parece que es muy importante y muy interesante, pero una parte en la que ella dice: los hombres coaccionan a las mujeres consienten, ¿sí? Catherine McKinnon tiene esta idea que es como bastante conocida en el ámbito académico, que dice que todas las relaciones heterosexuales, en una situación en la que efectivamente existe la desigualdad social entre hombres y mujeres, son una violación, ¿sí? Aun cuando la mujer consienta
tener la relación sexual. Y esto, más allá de lo polémico y de discutirlo y de ver en qué estamos a favor y en qué no estamos a favor de ello, se sostiene en este punto de señalar que los principios y las ideas con las cuales nosotros construimos nuestra vida social y también el mundo jurídico están fijadas o están apoyadas sobre un piso que no es igual, ¿sí? Catherine McKinnon lo que está intentando explicar es que cuando una mujer dice que sí al sexo o dice que no al sexo, no es lo mismo que cuando lo hace un hombre. Porque todo el funcionamiento de la sociedad pone ciertas presiones hacia las mujeres y pone ciertas facilidades o construye las reglas de la interacción sexual para que los hombres coaccionen, presionen, violenten y que las mujeres cedan a esa coacción, ¿sí? Si nosotros pensamos que el consentimiento no simplemente es decir sí a una propuesta, sino sentirse libre de poder decir que no, Catherine McKinnon lo que estaría diciendo es: las mujeres viven en un mundo en el que no tienen esa posibilidad de decir que no sin sentirse coaccionadas, ¿no? Entonces, toda esta parte es muy interesante para discutirla, pero antes que eso voy a leer ese parrafito. Nada más, es en la página 301 para que vayan a ella, pero para que después en el chat podamos seguir discutiendo sobre esto, ¿no? Dice McKinnon: la ley sobre la violación toma la respuesta usual de la mujer a la coacción, la aquiescencia, respuesta desesperada de los impotentes ante la desigualdad de una situación, y lo llama consentimiento. Los hombres coaccionan a las mujeres consienten. La ley de la intimidad trata la esfera privada como esfera de la libertad personal. Para los hombres lo es. Para las mujeres, lo privado es la esfera clara de la violación y el abuso íntimos, ni libre ni especialmente personal. El ámbito de libertad privada de los hombres es el ámbito de subordinación colectiva de las mujeres. Bueno, sigue después con un par de ideas que son interesantes sobre desigualdad, sobre la ley de la obscenidad y la pornografía. Y más adelante dice... la ley sobre la violación, o sea, las leyes relacionadas con la violación sería en este caso... Recuerden que esta es una traducción de un texto en inglés pensado en el derecho norteamericano o de Estados Unidos. Dice: la ley sobre la violación supone que el consentimiento al sexo es tan real para las mujeres como lo es para los hombres. La ley sobre la intimidad supone que las mujeres en la intimidad tienen la misma intimidad que los hombres, ¿no? Después sigue: la ley sobre la obscenidad supone que las mujeres tienen el mismo acceso a la expresión que los hombres. La ley sobre la igualdad supone que las mujeres ya son socialmente iguales a los hombres. Solo en la medida en que las mujeres han conseguido ya la igualdad social, respalda la ley general de la igualdad sus afirmaciones de desigualdad. Bueno, esto es nada más como para dejar un poco más claro el ejemplo y el punto que les decía sobre esta mirada masculina del derecho en relación a varios de los comentarios que ustedes habían hecho en el chat, que nos parecieron muy, muy interesantes. Vamos a seguir discutiendo esto y bueno, creo que la teoría de McKinnon, desafortunadamente, y en estos casos, pensando en las situaciones de desigualdad social y de cómo se manifiesta tanto en violencia sexual contra las mujeres como en el odio racial y la violencia institucional hacia las personas negras. No solo eso, obviamente, y cómo deberíamos de pensar en nuestros contextos particulares, ¿no? Los casos de violencia policial, por ejemplo, que existen en Argentina, a lo cual seguramente ustedes deben estar enteradas del caso de Luis Espinosa, ¿no? De las violaciones sistemáticas también que se hacen desde hace mucho tiempo a los pueblos indígenas, pero ahora también con el caso de violencia policial para la comunidad QOM. Y cómo esto está
ahí afuera para verlo y analizarlo y cuestionarlo, y cómo efectivamente la teoría, sobre todo una teoría tan potente como la de Catherine MacKinnon, poniendo en el centro el género como un sistema político que hace que haya un sujeto o unos sujetos que dominan a otros, es decir, los hombres sobre las mujeres, nos dé herramientas para seguir pensando estos problemas y para seguir pensando en cómo encontrar respuestas para hacer que la desigualdad no se perpetúe. Bueno, eso sería todo y seguimos para la siguiente clase. Muchas gracias.